de la fuerte liquidación de Sol, las nuevas colecciones 2017 con descuentos de hasta el 70%. ¿Dónde? Obviamente en la óptica Estela Ginchuk. Escuchaste bien, ¿eh? Descuentos de hasta el 70% en las mejores marcas y colecciones de lentes de sol de este verano. En cualquiera de sus 7 locales, 5 en Montevideo y 2 que tiene en Punta del Este. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Ítalo Savio, profesor de geriatría, para que venga a ayudarnos en la comprensión de este nuevo informe que salió hace poquito. Es un atlas que se presentó que refleja que la población uruguaya está envejecida. Algo más de 457.000 habitantes superan los 64 años y 500 tienen 100. Y después hay todo, bueno, una discriminación más detallada de este 14% que lo vincula, porque claro, hay que ver, es una población envejecida que está viviendo bien, es una población envejecida que puede estar disfrutando de esa etapa de la vida, o se cruza con datos que hablan de una población que en esa etapa de su vida tiene un montón de carencias y vulnerabilidades. Esas son las grandes preguntas, ¿no?, que uno se hace. Primero, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Cuál es la primera reflexión sobre este informe? Bueno, la primera reflexión es que el estudio que profundiza información del censo de 2011 es algo así como una fotografía de nuestros mayores. Y esa fotografía nos ilustra de que nuestros mayores se concentran al sur del Río Negro, de que existe un proceso de envejecimiento del envejecimiento, o sea, sobreenvejecimiento, que aumentan aceleradamente los mayores de 80 y 85 años. Ahora, las principales causas de estos datos demográficos tienen que ver con la mayor expectativa de vida gracias a los avances científicos, tecnológicos. ¿A qué remite necesariamente? ¿A la baja natalidad de nuestro país? Hablábamos hace 2 instantes de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿A qué responden estos datos? Bueno, responden a esas causas, responden a una baja natalidad, a un incremento de la expectativa de vida, a una disminución de la mortalidad. Felizmente nos morimos menos. Y hoy en día la vejez es una etapa que abarca más de 1/3 de nuestra existencia, o sea que es tan importante como otras etapas de la vida, ¿verdad? Sí, pero permítame poner en debate. ¿Quién quiere llegar a los 100 o me van a decir que depende de cómo lleguen? ¿Vos querés? Yo quiero, desde ya. Es más, yo atravesé un pequeño agujero que hay en una gran columna de un templo japonés, que el que logra atravesarlo se asegura que supera los 100 años. Y yo pude atravesarlo, así que tengo eso previsto. Pero no va a estar acá. Para los televidentes vas a hacer un clavo para toda la familia que te tiene que bancar. 5 hijos. No, porque a ver, hablar... Está bien, él pensó bien. Además hay algo que hay que aclarar. Cuando se habla hoy de vejez y te ponen 65 años... Ya molesta, ¿no? Porque, a ver, creo que habría que readaptar los números. Hoy alguien de 65 no puede ser considerado población envejecida. Para mayores de 60 años, 60 ¿no? tienen asientos preferenciales. El 60 plus de alguna farmacia. Mira, el otro día en una farmacia, en la caja, veo el cartel. Tiene prioridad embarazadas y mujeres de mayores de 65. Y yo le digo, mirá, si yo tuviera 65, me parece un insulto. ¿Qué querés que te diga? Victoria, no puedo esperar 2 minutos para pagar 65. ¿No se van a cambiar esos parámetros, doctor? De hecho, han cambiado. Hasta hace unos años el punto de corte estaba en los 60. Nuestra legislación prevé 65, pero la Organización Mundial de la Salud todavía mantiene los 60 porque hay países que no tienen la expectativa de vida que tenemos nosotros. Probablemente de futuro esas cosas cambien también. Yo creo que lo importante es, como dijiste tú, no es la edad en sí, sino cómo se llegue. Pero la mayoría de nuestros adultos mayores no están mal, no son discapacitados ni dependientes de otras personas. La mayoría de ellos son personas que están socialmente integradas, que son activas y en más del 50% de los casos hacen transferencias económicas a otras generaciones. Muchos de ellos de forma directísima, y todos conocemos ejemplos de abuelos que ayudan o con el colegio, o con el inglés, o con el deporte, o bien realizando roles hacia las familias o hacia otras generaciones. Ahora, el problema es no caer en los estereotipos, ¿verdad? El estereotipo del señor o la señora en la plaza dándole de comer a las palomas, que creo yo que es una imagen que está congelada, que viene, digamos, de otra época, pero que tiene que cambiar y depende de nosotros también que cambie.
Permiso. También usted plantea una imagen un poco idílica, ¿no? Porque también nosotros conocemos otra realidad de abuelos que no llegan con la jubilación, de abuelos que son depositados en estas mal llamadas casas de salud. ¿Qué se sabe de cómo vive ese segmento de la población? En este estudio, ninguna de esas cosas tiene respuesta. Hay sí otras aproximaciones sobre cualquiera de esos temas. Ahora, la edad geriátrica es una edad muy heterogénea, vuelvo a decir, porque en realidad nos diferenciamos de nuestros semejantes según las condiciones de vida en las que hayamos transitado nuestra existencia. Y bueno, sí, hay una proporción de personas mayores que son vulnerables, que es superior al 20%, ¿verdad? Una proporción importante de personas que requieren del cuidado de terceros para poder desarrollar actividades básicas de la vida diaria. Hay una proporción importante también de personas que residen en instituciones de larga estadía. Todo eso sale muy caro si hablamos de dignidad, porque carentes de dignidad hay muchos otros lugares, pero si estamos pensando en un mínimo de dignidad, es ahí donde yo trato de entender a qué se refiere, por ejemplo, uno de los autores de este estudio, que es el Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad en Uruguay, Nicolás Brunet, que aseguraban que en realidad el informe, el envejecimiento poblacional es una buena noticia. No estoy de acuerdo que estamos cayendo en comparar como si fuera lo mismo población envejecida con el concepto de envejecimiento del individuo, que puede no necesariamente tener las mismas características. Ahora, nosotros vivimos en un país donde ni siquiera llegamos al presupuesto deseado para el Sistema Nacional de Cuidados, que recién ahora existe. Vivimos en un país que, porque no hablemos de 65 años, vamos a hablar de 80, ¿no? Cuando realmente también el cuerpo empieza a darte todas las señales de que precisas una mano y que tu independencia se va acotando. Hay excepciones para todo, por supuesto, pero en las generales de la ley es lo que uno espera del ciclo natural de la vida. Y cuando en esa etapa de la dependencia, mayor o menor, ¿vale decir que es una buena noticia la población envejecida? No entiendo. Es una pésima noticia, no solamente por lo que tú dices, porque hasta más ese contexto en el cual se da esa mayor expectativa de vida, se da en un contexto de cambio en la estructura de las familias. Aquella familia que nosotros conocimos, que quizás nosotros nos criamos, del padre, la madre, los abuelos que convivían en el mismo hogar, casas grandes, ya no existe más. Ya la gente se casa 2, 3, 4 veces. No hay lugar para los ancianos en las casas, o sea, no hay la salida que había antes. Pero además es una pésima noticia para el país. El envejecimiento de la población es el síntoma más elocuente de un país, de una sociedad que se está muriendo. O sea, ¿cómo puede ser una buena noticia que aumente explosivamente el número de ancianos en un país, mientras la población económicamente activa emigra? El Uruguay desde mediados de los años 60 ha expulsado sistemáticamente, década tras década, año tras año, lustro tras lustro, a buena parte de su población económicamente activa. Y los hijos que tendrían que haber nacido en Uruguay, de los uruguayos que se fueron, nacen en Australia, nacen en España, nacen en Suecia, nacen en Canadá, nacen en cualquier lado menos en Uruguay. El Uruguay tendría que tener 5 o 6 millones de habitantes. Y el envejecimiento y la reducción de la población es una pésima noticia, es la peor noticia que puede haber. Y no se puede camuflar, esta realidad dramática de un país que se muere diciendo que esto es una buena noticia, porque es una pésima noticia. El estudio no demuestra que la gente se muere en el país, sino que la gente puede vivir más. Lo que es mala noticia es lo que hacemos con el resto. Por ejemplo, cómo nosotros promovemos la natalidad y dónde promovemos la natalidad. Sabemos que el Uruguay se reproduce en los hogares más pobres y no en los hogares de clase media. Sabemos que no hay sistema de cuidados para los ancianos que muchas veces son maltratados. 34% vive solo, por ejemplo. Permítame agregar un elemento que sale de la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto con respecto a este estudio, que lo entiende como positivo, porque si hablamos de una población envejecida, hablamos de alto desarrollo humano, porque hablamos de mayor expectativa de vida. El tema es qué hacemos con lo demás. Agrego como dato que debería preocuparnos, que me parece que en todo caso podría llegar a ser la otra cara de la moneda, y es que en nuestro país, en la franja etaria en la que viven más pobres son los niños. Es decir, hay más niños pobres que viejos pobres. Por supuesto que haya que sean pocos los veteranos pobres, para mí constituye una muy buena noticia, va de suyo, ¿no? Pero el problema está en el otro lado. Buena parte de los niños que nacen en Uruguay nacen
bajo la línea de la pobreza. Porque tenés hogares que tienen 4 o 5 niños, mientras un hogar de clase media tiene un niño por pareja. Ahí está el A ver, me permiten la opinión del invitado que está desde hoy, con mucha educación, tratando de... No, Entonces, quiero para decir algo. Me parece que el envejecimiento no es una mala noticia. El envejecimiento poblacional, no debemos confundir el envejecimiento poblacional con ejemplos personales o individuales. El envejecimiento en términos individuales es una cosa, en términos poblacionales es otra. El envejecimiento poblacional es una expresión de desarrollo y es una buena noticia. No envejecen todas las sociedades. En este mundo no envejecen todas las sociedades. Envejecen aquellas que pueden hacerlo porque han tenido una trayectoria, el desarrollo de respuestas en muchos aspectos, incluyendo la misma seguridad social, y en eso podrán ser suficientes o no las jubilaciones, pero Uruguay es uno de los países en América Latina que tiene el mayor porcentaje de cobertura en seguridad social, y eso está dicho en el mismo estudio. Quizás esa pueda ser una de las explicaciones de por qué en esta franja etaria la cantidad de personas con necesidades básicas insatisfechas es menor en relación a otros grupos de edades. Ahora bien, no es una mala noticia, pero nos impone desafíos, sobre todo en el sector salud, en la seguridad social y en los servicios sociales, y esto tiene que ver con los cuidados. Esos desafíos requieren de cambios, y de cambios en el sector salud, seguramente en la seguridad social y el desarrollo de respuestas en materia de cuidados. ¿Que eso supone recursos? Bueno, sí, pero también supone el desarrollo de políticas en otros segmentos de población que son, digamos, los que apoyan estas necesidades, ¿no? O que previenen o fomentan calidad de vida cuando llegues a esa etapa de tu vida. Exactamente. A ver, desde Tribuna, sí. Dos cositas nada más. Concuerdo con lo que decía por ahí de que bueno, este país a partir de los años 60 ha expulsado a la población joven, la población que está en edad de trabajar y que tiene sus hijos en el exterior. Se hablan de que son más o menos 550, 600.000 personas que están en esa condición. Lo otro que quería decir, para un poco refutar lo que decía la Oficina de Planeamiento, que es una buena noticia, en este país hay más de 140, 150.000 jubilados que ganan menos de 10.000 pesos. Si eso es desarrollo social o bienestar social, no sé. Bien, ¿alguien más, Jimé? Sí, en realidad tiene como dos componentes importantes, ¿verdad? O sea, es real lo que dice Graciano, que sistemáticamente se ha expulsado un tipo de población. Hemos discutido largamente la famosa fuga de cerebros también, o sea, que se nos va no solo la mano de obra, la población activa económicamente, sino que además se nos va la población que el país invierte para capacitar y que luego la mayor parte de ella no retribuye para lo que fue capacitado. Sin embargo, es totalmente cierto y real que los países que envejecen como países son países desarrollados que tienen una cobertura amplia social, y de hecho también es real que la cobertura hacia la vejez es mucho mejor que la cobertura de la niñez. Y eso es un problema estratégico del país, porque eventualmente vamos a tener que empezar a focalizar en la temprana edad que recién ahora nos estamos dando cuenta que existe. De 0 a 5 existen, y es la inversión que tenemos hacia el futuro. Si nos ponemos a pensar cuánto es la alícuota que recibe una madre por un hijo de bajos ingresos versus la jubilación mínima, vamos a ver una diferencia de 1/10. Un niño recibe 1/10 de asistencia social, si no menos, que el viejo que recibe, la persona adulta que recibe menos. O sea, el niño que recibe más, el niño que recibe más por parte del Estado recibe por lo menos 1/10 menos que es el primero, que la persona vieja que recibe menos. O sea, hay un abismo lo que quieras, pero de con cobertura. una tablet tampoco te van a arreglar. Y ¿no? tampoco. Bien, hacemos una pausa y ya venimos.